Hoy Valerí nos va a presentar arte rupestre, documentación y análisis. Gracias, Tania. Pues buenas tardes a todos. Pues yo voy a presentar, creo que soy el único caso en este simposio de arte rupestre, aunque bueno, hay muchos proyectos que se están desarrollando ahora en México y que probablemente tienen algunas diferencias en términos de acercamiento y de documentación con relación a los acabados arquitectónicos, a pinturas murales, en donde por lo general conocemos la época en la que se construyó el edificio y conocemos las dimensiones del edificio o de la pintura mural. En el caso de sitios de arte rupestre, nos encontramos con entornos naturales que pueden ser cuevas o abrigos rocosos o pueden ser rocas en medio de la naturaleza, y en donde no hay realmente como una dimensión clara de si lo que nosotros estamos viendo es la totalidad de lo que se pintó, lo que se quiso representar a través del arte rupestre, o si es nada más lo que nos llevó hasta nuestros días por cuestiones de conservación. También en el caso de las pinturas rupestres o de los grabados, existe muy poco fechamiento que se haya hecho en sitios a nivel mundial, y por lo tanto también hay una parte de comprender cuál ha sido la evolución de estos sitios para entender si nosotros tenemos que actuar como restauradores para mejorar o evitar mejorar la conservación o evitar el deterioro de estos sitios, o si ha pasado tanto tiempo que pues, en realidad tenemos que tomar una actitud un poco más preventiva y de monitoreo de estos sitios, más que estar aplicando algún tipo de producto. Entonces tiene ese elemento de duda siempre de saber en qué tan malas condiciones está el sitio. No voy a tomar la misma decisión si tiene 200 años, que si tiene 2000 años, que si tiene 20.000 años o que si tiene 40.000 años. Probablemente si tiene 40.000 años lo toco mucho menos, que respeto lo que se ha conservado. Si es mucho más reciente, pues tal vez sí haya forma de que nosotros incidamos más en la conservación de estos importantes sitios. Y hoy les quiero platicar de un área en la que trabajé hace ya algunos años, que se encuentra en la península de Baja California, es la Sierra de San Francisco, se encuentra en la parte central de Baja California. Es una zona desértica, o tradicionalmente ha sido una zona desértica, que recibe muy poca lluvia, menos de 200 milímetros de lluvia al año. No recibe por lo general ni las lluvias que vienen, digamos, de los ciclones del sur, ni las lluvias que se forman en invierno en el norte, más hacia California. Entonces realmente es un desierto que ha generado un hábitat muy especial con numerosas especies endémicas, tanto plantas como animales que únicamente se encuentran en esta zona. Aquí vemos el cirio de esta planta que crece con antenas, que es específico de esta parte de Baja California y del desierto de Sonora. Y encontramos también el berrendo, que es este animal que se ve en la parte inferior, pues que tiene características muy especiales y solamente existe en la península de Baja California. Toda esta región de la parte central de Baja California se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial por dos motivos. Por motivos naturales, tanto por esta fauna endémica como por el hecho de que ahí es donde hibernan las ballenas grises, y bueno, hay toda una parte de turismo muy importante asociado con este fenómeno natural, y hay una declaratoria cultural por las pinturas rupestres que están en la Sierra de San Francisco. Son más de 120 sitios con estas pinturas monumentales, con representaciones de humanos y de animales ligeramente más grandes que el tamaño natural, digamos. Son realmente grandes, que generan estos grandes paneles, por lo general localizados a diferentes alturas, pero a veces hasta 10 metros de altura. Y bueno, que son realmente muy impactantes. Son impactantes en fotografía y aún más cuando los ve uno en persona. Es una zona de muy difícil acceso, por lo general se requiere transitar por caminos de tierra por varias horas, y hasta un punto se tienen que dejar los vehículos y se baja con mulas y con burros para el equipo. Pues dependiendo de la agilidad de los jinetes pueden ser 3 horas u 8 horas de bajar a estos cañones en donde están estas muy bonitas pinturas.
Y el tipo de pigmentos y de representaciones que se encuentran aquí son esencialmente pues animales que siguen existiendo en la península. Encontramos venados, berrendos, borregos y marrones, pero también fauna marina, mantarrayas, ballenas, peces, diferentes tipos de aves, coyotes, vaya, es esencialmente el mismo tipo de fauna que hay hoy en día. Y los pigmentos que se utilizan son de 4 tipos: negro, que son óxidos de manganeso, rojo y amarillo, que son óxidos de hierro, y el blanco, que se han encontrado de 2 tipos, de óxido de carbonato de calcio y yeso. Y bueno, pues, se encuentran todas no son cuevas, aunque se llaman cuevas, son abrigos rocosos que se formaron en diferentes niveles de sedimentación que hay en estos cañones, y todos están localizados en esta zona de la Sierra de San Francisco sobre tobas volcánicas, que son estos lodos de mejor o menor calidad que se forman y que van incluyendo clastos cuando fueron las lavas, digamos, que iban cayendo y se solidificaron e hicieron estos acantilados. Y la parte más frágil de estas tobas es la que se erosiona y genera estos abrigos rocosos. Entonces, eventualmente, estos sitios están destinados a morir por su propia naturaleza. Eventualmente se va a seguir socavando este abrigo rocoso hasta que se caigan los fragmentos como los que vemos en esta fotografía. La mayoría de las pinturas se encuentran cerca de fuentes de agua. Hay algunos ríos, riachuelos más que ríos, que están presentes todo el año, y otros sitios se encuentran cerca de estas pozas o tinajas que almacenan agua de lluvia cuando la poca lluvia que cae, y que los habitantes que vivieron en Baja California utilizan. Son representaciones más o menos realistas, no son totalmente naturalistas. Tienen algunas pues, peculiaridades de esta representación de las orejas y de los cuernos y de las patas, como si las hubieran abierto. Y les mencioné también la presencia de estas ballenas, no se ha identificado completamente, pero sí parece, la similitud es bastante clara. Pero también hay figuras geométricas, ya sea como tableros de ajedrez o rayas, y bueno, representaciones de muchos tipos, ¿no? Algunas un poco más elaboradas, podrían estar hablando de algún tipo de simbología o pues, formas de creencias de quienes habitaron en esta zona, con esta gran serpiente rodeada de humanos con formas bastante extrañas. Y luego encontramos también estas figuras antropomorfas, siempre con esta misma posición, con los brazos arriba, los pies abiertos con los dedos visibles en una posición anatómicamente imposible, y en el caso de las mujeres pues con los senos debajo de las axilas, ¿no? Abiertos, también posición anatómicamente no muy posible. Lo que se sabe de estas pinturas no es mucho, no existen muchas referencias, no hay referencias etnohistóricas ni históricas. Los únicos datos que tenemos son datos que recuperaron los jesuitas cuando colonizaron, llegaron a evangelizar la península de Baja California en el siglo XVIII, y ellos entrevistaron a los que entonces habitaban la península, que eran cochimís, sobre estas pinturas. Los cochimís negaron tener vínculos con estas pinturas y dijeron que habían sido ancestros suyos quienes las habían pintado, y no hubo mayor referencia. Y de hecho los jesuitas dijeron, bueno, sí han de ser seres más evolucionados los que hicieron las pinturas, porque claramente tenían pantalones, y los cochimís iban prácticamente desvestidos, ¿no? Entonces dijeron, pues claramente no fueron los cochimís quienes los hicieron. Después de eso se perdió noticias de las pinturas por muchos años. Hubo un explorador francés que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tomó algunas placas de algunos de los sitios, y no fue realmente sino hasta 1960 cuando un interesado, una persona de Estados Unidos, viajó a Baja California, vio estas pinturas y les hizo una gran difusión. En la región hoy en día viven pues, pobladores que emigraron a la zona en épocas tardías. Los cochimís prácticamente desaparecieron por enfermedades europeas,
Y estas personas que viven hoy en día en la península pues viven en condiciones bastante marginales, en ranchos relativamente aislados, y viven de la producción de queso y de productos de talabartería que después venden en las ciudades de Baja California. Pero no son grupos pues, muy aislados, con relativamente incomunicados del mundo, y que viven todavía con mucha tecnología del siglo XIX. No encuentran, ellos no tienen ningún vínculo con las pinturas. No, cuando empezamos el proyecto, de hecho, muchas veces las pinturas se utilizaban para practicar el tiro al blanco, así que no había como pues, ningún tipo de sentimiento de que esto ahora podía llegar a ser importante. Obviamente con la declaratoria, bueno, a partir de los años 60 se difundió la presencia de estas pinturas, y con la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, incrementó relativamente el número de visitantes, pasó de ser menos de 100 al año a cerca de 3.000 al año, y entonces empezaron a ver que esta podía ser una fuente de ingreso, porque uno les tiene que rentar los burros y las mulas a estos rancheros, y ellos son quienes acompañan por lo general a los visitantes como guías en la sierra para poder llegar por estos pues, meandros de cañones para conocer los diferentes sitios. Hace 20 años se hizo un proyecto que fue un proyecto de colaboración entre el Instituto Goethe de Conservación, una ONG de Baja California que se llama MISUR, y el INA, para estudiar uno de estos sitios y ver cuáles eran las necesidades de conservación en el sitio. Partimos entonces de cuestiones de documentación, mucho de lo que ya he mencionado. Iniciamos con un croquis, identificando las áreas en donde estaban los paneles con pinturas, que son del B1, B3, B1, B2, B3, tratando de dividirlas por el ángulo en el que se encontraban las pinturas, lo cual nos iba a facilitar después tomar fotografías. Este primer croquis se transformó obviamente ya en una planta mucho más elaborada, utilizando diferentes técnicas que nos permitía ya localizar más precisamente la forma del abrigo y pues los fenómenos, donde estaban identificadas las zonas de pinturas, que están en estos, digamos, en el panel pues que vendría horizontal, eran casi como techos horizontales que ven en esta foto, ¿no? Y pues la altura máxima en la que se encuentran algunas de las pinturas en esta cueva en particular era más o menos de 8 metros. Hicimos un registro con algo que ya mencionaron tanto Mónica como Werner, como hoy Lucía también, la parte importante de observar el bien de estudio. Pues nosotros esencialmente nos dedicamos gran parte del tiempo a ver las pinturas, porque bueno, no era tan obvio siempre qué era lo que estábamos viendo. Había que entender, pues bueno, algunas pinturas se veían muy rápido, muy fácilmente, pero hubo otras que fueron temporadas de 3 años, cada una como de un mes más o menos, y dedicábamos prácticamente 3 semanas a observar y seguir descubriendo figuras. Entonces cada una de estas figuras se le hizo se rellenó una de estas fichas, que después se vaciaron una base de datos y nos permitió tener pues una idea de en qué estado estaba cada una de estas figuras, y tener una idea más global de cada uno de los paneles. Algo que también hicimos fue, bueno, obviamente mucha documentación por medio de fotografías, y fue uno de los primeros intentos de hacer fotogrametría con pinturas rupestres, en donde bueno, encontramos muchas dificultades. Uno de ellos era que tradicionalmente para hacer tomas de los estereopares en arquitectura se utilizaban negativos o fotografías en blanco y negro, pero cuando el especialista que había venido de Parks Canada para hacer este trabajo vio las fotografías, decía, ¿dónde rayos está la pintura rupestre? No lograban ver en esta masa de grises dónde estaban los venados. Entonces fuimos nosotros quienes habíamos visto las pinturas durante semanas y semanas quienes pudimos hacer la restitución de estos dibujos, pues obviamente con toda la técnica vetusta de hace 20 años de restituir las imágenes de fotogrametría, que bueno, era casi como ir al gimnasio, ¿no? Con estos aparatos que cada mano y pie tenía una función específica para ir girando el cursor y hacer la restitución. Entonces, bueno, con esta mano girabas el cursor en horizontal, con esta mano en vertical,
con este pie en la tercera dimensión y con el otro pie ibas haciendo los dibujitos para, bueno, ya irte moviendo. También el tema es que, bueno, en arquitectura, bueno, pones el cursor abajo de un lado del edificio, lo mueves hasta acá arriba y pues haces un punto, de aquí a aquí es un solo trazo. En este caso, pues el trazo va sobre una superficie que no es regular y que, bueno, se te pierde más de una vez el cursor, ya no sabes si estás adentro de la piedra o a 4 metros de la piedra. Entonces, pero bueno, terminamos con estos dibujos muy exactos, con posibilidades de error humano en la interpretación, pero que finalmente no utilizamos en ese momento como información tridimensional. Los imprimíamos y trabajábamos sobre un plano impreso finalmente. Algo que también hicimos que fue interesante, pues para entender en esta maraña de dibujos sobrepuestos, pues era tratar de entender cuál era la secuencia pictórica, y utilizamos una técnica que desarrolló una persona que se llama Harris para la arqueología, que es, bueno, tratar de entender la estratigrafía de capas en arqueología, y aquí lo hicimos igual para las capas pictóricas, tratar de entender cuál era la superposición de pigmentos, y a partir de eso decir, bueno, primero pintaron lo que encontramos fue que primero pintaron estas figuras geométricas, los cuadros y las rayas, después venía una serie de animalitos rojos de pequeñas dimensiones y ya después venían las pinturas de gran formato, y la última figura que se pintó fue esta mujer con una lanza. Era así como la secuencia más amplia. Hicimos también, obviamente cuando hicimos todo el registro de estado de conservación, además de las fichas sobre sobreposiciones en fotografías con acetatos, y también hicimos un trazo directo, porque bueno, en la restitución de fotogrametría únicamente hicimos un delineado de las figuras, tratar de hacer el delineado de todos los fragmentos de pintura hubiera sido una tarea titánica y pues no necesariamente tan útil, pero sí nos parecía interesante tratar de entender cuál era la forma en que pintaban, porque no es una capa homogénea de pintura. Entonces lo que encontramos es que por lo general probablemente iniciaban con el contorno de las figuras, que son las zonas que tienen mucha más concentración de pigmento, pero el relleno, y por lo general no era una capa, no es todo un venado rojo, digamos, nada más rellenaban con algunas líneas mucho más finas. Encontramos evidencia de que los pigmentos se aplicaron en húmedo, pues probablemente con un aglutinante, pero que no pudimos identificar. Y la última parte que hacían era un delineado que podía ser blanco o negro, en este caso negro. Pero bueno, no es una capa homogénea de pigmento, ¿no? Si hay irregularidades en la pared, pues obviamente el pincel únicamente toca pues, las partes más elevadas, ¿no? No necesariamente, es un pincel probablemente bastante burdo. Y esto también lo que nos pareció muy interesante es que no lográbamos seguir el trazo. Vaya, seguía el trazo aquí y después veíamos trazo aquí, pero aquí ya no quedaba muy claro. En realidad ya estaba pintado este otro venado antes, con la cabeza bastante roja, y no pusieron dos capas de pintura. Respetaron el primer venado y trazaron, digamos, que el segundo. Entonces esto era importante en términos de análisis, pues, si llegábamos a tomar muestras, originalmente hubiéramos podido pensar que aquí hubiera habido una sobreposición de dos capas, pero en realidad pues solo estaba la capa del primer venado. En épocas mucho más recientes hubo otra forma de empezar también a tratar de ver estas pinturas que no siempre son tan discernibles, y esta persona, John Harman, desarrolló un sistema, un software que lo que hace es alterar completamente de manera digital los colores de unas pinturas, y se logran ver cosas que a simple vista y con diferentes tipos de luces que nosotros utilizamos en su momento no se veían, y da este tipo de resultados. Que bueno, aparecen cosas que pues no se veían, ¿no? Como este personaje amarillo, ¿no? Que está pues aquí en el centro. Figuras muy perdidas que logran realzarse, o pues análisis que se pueden hacer de diferentes pigmentos, ¿no? Tratando de eliminar, por ejemplo en este caso el pigmento negro, o realzando el pigmento negro en otras formas. Pues bueno, son diferentes técnicas que ayudan a comprender, porque como digo, nunca sabe hasta dónde van a llegar las pinturas y cuántas están ahí. Esta es otra. Para ver mucho más claramente algo que estaba debajo de una capa negra.
o esta última otra que, bueno, una figura prácticamente perdida y que, bueno, se logra identificar. Esto no lo teníamos cuando hicimos el análisis, y nosotros lo que encontramos es que, bueno, había tres tipos de situaciones en nuestro abrigo rocoso. En la parte más elevada de la cueva estaba este tipo de material negro que cubría las pinturas y que realmente no lográbamos ver más allá de algunos trazos rojos. Este es un caso de, digamos, de posición sobre las pinturas, y en otros partes, en los paneles, en el panel principal, digamos, teníamos nada más, era el panel más estable, con el que menos problemas tenía, pero sí había algunas formas en donde claramente veíamos que había habido pérdidas muy puntuales. El siguiente panel, situación completamente diferente, tenía estas zonas de faltante con el sustrato de la toba completamente deleznable, estos como círculos, y todo esto era, al tocarlo, era de arena lo que caía. Siguiente paso de la cueva, estamos hablando de como cada 20 metros un cambio de situación. Nos encontrábamos con estas costras muy duras en superficie, y detrás pues prácticamente como una mina de arena. Esta es otra visión. Aquí logran ver, hay un venado que, bueno, se ha perdido en gran parte por estos grandes faltantes en donde se cayó esta costra dura de la superficie. Esto es visto de lado, digamos. Aquí logran ver el espesor de esta costra, y pues detrás completamente vacío. Y este otro personaje, bueno, es otra situación todavía. Había dos tipos de sedimentos de toba. El inferior es el que se está perdiendo y está permitiendo la formación del abrigo rocoso, pero entre una capa y otra había lentillas de arena que indicaron que entre una erupción volcánica y la otra hubo por ahí un río. Y en la última parte, la parte más baja de la cueva, que es la más deteriorada, de nuevo estas como islas de material muy duro en superficie, con restos a veces de pigmento, y detrás pues estas zonas de pérdidas importantes. Y bueno, esto es todo lo que queda de un panel que pues se ha perdido en gran medida. A partir de eso tomamos muestras para tratar de entender qué era lo que estaba pasando en los diferentes lugares de la cueva. La primera parte, donde teníamos esta deposición negra, durante mucho tiempo se había pensado que era humo, hollín, digamos, por uso de la cueva, porque es la zona más resguardada, y hubiera sido lógico que si allí cocinaban o habitaban, se hubiera depositado hollín. En realidad lo que encontramos fue, bueno, esta es la toba, pues muy heterogénea, y esta es la capa negra que pensamos que era este hollín originalmente, y en realidad resultó ser un óxido de manganeso depositado en superficie de manera a veces regular, a veces irregular. Otra situación era en el panel más estable, es de nuevo tenemos la toba, y en superficie veíamos esta capa de sílice sobre el cual está el pigmento. Esto es más o menos lo mismo, tenemos la toba, de nuevo, en este caso varias capas de sílice y el pigmento de color negro en la superficie. Lo mismo, muchas capas, muchas capas, a veces blancas, a veces negras, que recuerdan un poco lo que vimos ayer, de las que tenía Aide, con el pigmento nuevamente. Y algo nuevo, momentos en los que teníamos la toba, pigmento negro y rojo, y la capa de sílice encima. Entonces, bueno, lo que pensamos es que, bueno, está migrando claramente pues, el sílice del sustrato rocoso y se está depositando en superficie. Lo raro es que, bueno, esto se había documentado en algunos otros lugares en el planeta. Encontré casos similares de este tipo de deposición de sílice en dos lugares, en Australia y en Canadá. En Australia, en la parte norte de Australia, y en Canadá, en varios lugares. Y lo que me decían cuando yo les escribí para decirles, bueno, yo tengo lo mismo, pero yo estoy en un desierto. Me decían, no puede ser, pues no, el sílice no se disuelve tan fácilmente y necesitarías mucha agua para poder tener este fenómeno de migración del sílice. Y pues en el norte de Australia se inunda cada 6 meses, y en Canadá pues cada invierno nieva y nieva y nieva, y pues hay mucha agua para disponer para este
solubilización del sílice. Entonces me decían, ¿cómo explicas que esto esté pasando en un desierto? Algo que debo mencionar también es que en este momento no teníamos fechamientos exactos para las pinturas, pero asumíamos que no eran muy antiguas porque están en un abrigo rocoso relativamente expuestas y pues no habría mucha razón por la cual se hubieran conservado tanto tiempo, ¿no? Ya con el sílice en juego y como pensando que el sílice actúa en cierta forma como un barniz, podíamos pensar que eran un poco más antiguas, pero bueno, pensando muy lejos, decíamos, si las pinturas fueran del Holoceno, de los últimos 10.000 años, el clima en Baja California no ha cambiado. No es que haya habido antes un momento en el que hubiera habido más agua que hubiera permitido que este sílice migrara a la superficie. Y algo que fue muy emocionante fue encontrar pues estas pequeñas fisuras en las tobas y ver efectivamente cómo el sílice está viajando por esas microfisuras. Y bueno, seguíamos tomando muestras y seguían saliendo sílice debajo, pigmento, el momento del pictórico y sílice por encima. No es una capa homogénea, no está en todo el abrigo rocoso, pero a veces es visible a simple vista, como en este caso. Y algo que sí nos preocupó es que en algunos casos empezamos a ver que el sílice está englobando el pigmento y se lo está arrastrando. No es nada más que esté protegiendo las pinturas. En otro caso, el sílice se metió en la capa y dividió la capa roja en dos, ¿no? Esto también se identificó en Canadá. Entonces, bueno, a partir de eso tratamos de entender pues, por dónde podría estar llegando agua de lluvia que estuviera solubilizando este sílice. Esta es una vista desde la parte de arriba del abrigo rocoso que está en esta zona. Y pues bueno, hay una buena pendiente, no había fisuras tan aparentes como para pensar que estuviera almacenando agua. Y bueno, si encontrábamos que era necesario hacer algo para desviar el agua, bueno, también teníamos que entender si era posible aquí, pues eventualmente hacer un canal o qué hacer para que no llegara el agua al abrigo rocoso. El abrigo se encuentra en esta parte de nuevo, y bueno, sí hay marcas evidentes en la fachada de, pues esto, que por ahí cayó agua. Entonces, bueno, seguimos, nunca vimos llover, pero bueno, seguimos un poco lo que hizo Mónica en Pompeya, seguir por donde ven huellas de paso de agua, y bueno, nos dio más o menos esto, sí entendíamos que había una acumulación de agua. Esta es la parte, digamos, donde están la concreción negra, la zona más estable, y a partir de aquí, pues es donde está el sílice haciendo de las suyas. Y lo que entendimos es que bueno, el sílice llega a la superficie, forma esta gran costra dura en la superficie, que eventualmente, como se empobrece en la parte de atrás, se cae con todo en pintura. Hicimos diferentes croquis para entender bueno, también las zonas de humedad en la fachada y ver si correspondía de alguna forma con el deterioro que veíamos. Y también en otro sitio encontramos otro tipo de acumulación también que nos preocupaba, que son estas manchas. Yo primero pensé que era guano de murciélagos, pero cuando fui a tomar una muestra era un material duro y que está siempre asociado con fisuras en los abrigos rocosos. Y que bueno, cuando cubre las pinturas, pues parece que sí las está dañando. Analizamos este material y resulta que también es un tipo de sílice, se llaman zeolitas, es un sílice pues no cristalizado, pero que tradicionalmente en la literatura se reporta como transparente. Entonces, ¿por qué aquí es café? Nadie me lo sabía explicar. Esta es la capa negra, digamos, del material que recubre en la parte de hasta arriba. Y bueno, cuando fueron muchos meses de hacer investigación y tratar de encontrar evidencias de por qué se estaba depositando este material y por qué el sílice estaba migrando en este desierto. Y fue únicamente cuando viajé a la Sierra de Guadalupe, que se encuentra un poco más al sur de la Sierra de San Francisco, donde vi actuar las neblinas. Estas neblinas se forman por el choque del aire caliente del desierto con la corriente muy fría que hay en el Pacífico, y penetran por los cañones justamente a donde están las pinturas. Llegan realmente a transportar partículas de agua, mojan, son lo que permiten que haya un cambio de vegetación significativo entre una sierra y la otra, era como mi única fuente de humedad constante que podía yo tal vez atribuirle este movimiento del sílice. Pero aún así, con esta micro cantidad de agua, de nuevo, ¿cómo solubilizar un elemento tan estable como el sílice?
Y la respuesta me vino una vez que terminé mi investigación y que ya me había doctorado y todo. Me encontré con este venado, mucho más geométrico en la Sierra de Guadalupe, que es más húmeda. Y si se fijan, este es el detalle importante, esta es una mancha de humedad a lo largo de una fisura. Cuando la ven de cerca, yo no sé si hicieron experimentos en la secundaria o en la prepa, de cuando el óxido de manganeso le cambias el pH y se convierte en un permanganato morado. Eso fue lo que pasó aquí. Algo cambió el pH de este pigmento negro para que se convirtiera en algo morado. Entonces, algo está cambiando el pH del agua y permitiendo esta posibilidad de solubilización. Para solubilizar el sílice, uno tiene que hacer un pH alcalino. Entonces, bueno, algo está haciendo que este pH se vuelva alcalino y efectivamente permita esta migración del sílice. Y la única culpa que puedo echar, y mi único acusado en este momento, pero no probado, es que podrían ser bacterias, que haya bacterias asociadas a pues, estas zonas de humedad, que crezcan en estas zonas de humedad y estén permitiendo esta solubilización del sílice. No lo he demostrado y pues en realidad uno de los motivos de mi presentación del video es que bueno, esta investigación lleva huérfana muchos años por múltiples motivos que me han llevado por diferentes partes y diferentes puestos, pero si alguien quiere investigar esto, las muestras están a su disposición y creo que sería algo importante. Y esto es particularmente importante, digamos que por mucho tiempo dije, me la voy a guardar para cuando tenga yo tiempo de retomarlo, pero sí hay algo que me preocupa, y es que, bueno, hoy en día sí ya tenemos fechamiento de las pinturas, ya me tardé muchísimo, bueno, rapidísimo, hicimos fechamiento de carbono 14, tenemos, las pinturas tienen 7500 años, entonces mucho más de lo que habíamos pensado. Entonces, bueno, uno podría pensar que no hay que hacer realmente tanto ni estresarse por el deterioro que está sucediendo, pero sí hay algo que está cambiando. Los huracanes que antes le pegaban a Guerrero, tal vez hasta Mazatlán, hoy en día están pegando a la península de Baja California y está cambiando la cantidad de agua que llega a la península. Entonces vamos a tener nuevos problemas, otro huracán pegando directo en la Sierra de San Francisco. Y bueno, tenemos que hacer, bueno, ahora sí me preocupa monitorear más lo que está pasando y que tratemos de salvar estas pinturas. Muchas gracias.